y por lo tanto hay una percepción de que el mundo parlamentario le va a dar cabida al cambio político de México. Aunque se recompensaba a los partidos minoritarios, el PRI mantenía su abrumadora hegemonía. El PRI contaba con todos los instrumentos del Estado para garantizar un triunfo electoral, y eso lo convierte en un partido hegemónico de Estado. Pero desde luego que nadie puede negar que el PRI, sobre todo en sus primeros años, tuviera una gran legitimidad derivada de la revolución. El PRI realmente tenía legitimidad entre muchísimos sectores de la sociedad que se traducían en votos auténticos, en votos reales. El Partido Acción Nacional, PAN, había nacido en 1939 y durante muchos años fue la principal oposición electoral al régimen autoritario. Hay que darle el crédito histórico al PAN. Ese partido de centro derecha, fundado por Manuel Gómez Morín en 1939, recobró la vieja bandera democrática de Madero y la bandera que José Vasconcelos también había enarbolado en el año de 29. Manuel Gómez Morín creía en la democracia electoral para México. La defendió a capa y espada mientras vivió y mientras fue presidente del PAN. Y quiero decir que a ese partido, más que a ningún otro, debe de acreditársele el haber defendido los ideales de la democracia. Su fundador, Manuel Gómez Morín, sostuvo una franca oposición al gobierno de Lázaro Cárdenas. El gobierno de Cárdenas había sido un régimen que hubo grandes trastornos sociales, vino toda la reforma agraria, los sindicatos adquirieron mucha fuerza con la presencia de Lombardo que apoyó a Cárdenas, y la impresión de mi padre, y yo creo que de todos los que pensaban como él, es que el régimen había sido un gran desorden y que ese no era el camino que debía seguir México. Cuando Gómez Morín se lanza en la formación de un nuevo partido es porque él piensa que ha llegado el momento de que sean las gentes que saben hacer cosas, que tienen el conocimiento, es el momento de que lleguen al poder y que desde el poder contribuyan a la construcción de un nuevo país. Algunos grupos políticos de izquierda también concurrieron a la arena electoral. Es el caso del Partido Popular Socialista, PPS, que había sido fundado por Vicente Lombardo Toledano. En 1948 funda el Partido Popular primero, porque precisamente terminaba o estaba todavía el gobierno de Miguel Alemán, que había abandonado el proyecto de desarrollo del país marcado por la Revolución Mexicana y por la Constitución del 17. Otro partido, el Partido Comunista Mexicano, había sido fundado en 1919, pero fue proscrito en 1948, en parte debido a la ola anticomunista que se desató en el mundo durante la llamada Guerra Fría. Nosotros luchábamos por los derechos, porque se le reconocieron al Partido Comunista sus derechos políticos, como un partido que se había formado en 1919, tenía una trayectoria nuestra, sobre todo en el movimiento sindical, donde había sido influyente antes de que viniera la represalia. Por varios años, las opciones electorales en México se limitaron a 4 partidos: el PRI, abrumadoramente hegemónico, el PAN, que desde la derecha era la oposición más visible, y el PPS y el PARM, que tendieron a girar en la órbita del PRI. Elección tras elección, el PRI resultaba triunfante, y la oposición apenas ganaba pequeños espacios. Aunque hubo elecciones muy cuestionadas, la controversia electoral no ocupaba un lugar central en el debate público. Las elecciones más discutidas fueron las presidenciales de 1929, 1940 y 1952, con protestas por fraude encabezadas por los opositores José Vasconcelos, Juan Andrew Almazán y Miguel Enríquez Guzmán, respectivamente. De igual modo, algunas elecciones locales también fueron impugnadas, como las de San Luis Potosí en 1961, la de Sonora en 1967 y la de Yucatán en 1969. La gravedad de las irregularidades y abusos en esas elecciones no puede ignorarse. Estábamos hablando de un régimen cerrado, totalmente
antidemocrático y evidentemente tuvimos que enfrentar esas realidades. Por supuesto, los medios de comunicación estaban sometidos férreamente. No tuve yo acceso a radio, mucho menos a televisión. De hecho, un poco más después del primer mes de campaña, pasé algunas horas en una cárcel pueblerina, acusado de delincuente. El delito, y así quedó consignado, ser miembro de la oposición. Pero en general, las elecciones se celebraban con cierta rutina, siempre en paz, e invariablemente producían los resultados anticipados por todos. Independientemente que las elecciones hayan sido un ritual, hayan sido inequitativas, frecuentemente ilegales, el hecho es que hubo elecciones en México. En los próximos años, el milagro mexicano empezaría a mostrar sus primeros signos de agotamiento. El modelo de desarrollo estabilizador comenzaría a fallar. El carácter autoritario del régimen mostraría síntomas de endurecimiento. El sistema político mexicano sería incapaz para encauzar, atender y digerir las nuevas demandas de una población que aspiraba a una participación política abierta y equitativa. Nos acercábamos a vivir el movimiento estudiantil de 1968 y el despertar del México plural que reclamaba democracia. Esto lo veremos en el próximo programa de esta serie.